Hola, hoy vamos a comenzar con lo que es base de datos. En particular nos vamos a enfocar en Access. Para eso vamos a ver algunos conceptos. Primero, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de archivos relacionados con la finalidad de almacenar y administrar la información. ¿Sale? Entonces, para poder crear una base de datos, primero sabemos o debemos de saber cómo diseñarla. Entonces existe una estandarización que permite que las personas que se quieren diseñar base de datos tienen que cumplir ciertas reglas para lograr una efectividad en su base de datos. Primero, ¿cuál es el motivo de la base de datos? Ah, pues es para una zapatería. Ah, pues es para una escuela. Ah, pues es para una aerolínea. Entonces debe de haber un motivo. Una vez que tengan el motivo, por ejemplo, nosotros lo vamos a hacer de la escuela. Tienen que determinar las tablas. ¿Qué son las tablas? Las tablas son la forma en la que ustedes van a dividir la información. Por ejemplo, en una vamos a poner la información del alumno y en otra vamos a poner la información del profesor. Y en otra vamos a poner la información de los grupos y en otra vamos a poner la información de las calificaciones. Y el detalle es que después esa información pueda ser unida. Entonces, para determinar las tablas también tendríamos que tener algunos conceptos que veremos un poco más adelante. Termina los campos que lleva cada tabla. Es como las preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es importante saber del alumno? Su nombre, su edad, su dirección. Y entonces ese es el chiste. Cuando tú elijas, por ejemplo, ahí, ¿no? Nombre. ¿Qué tipo de dato va a tener? Pues texto, ¿no? Y cuando tú le preguntes su fecha de nacimiento, pues fecha y hora. Y entonces, dependiendo del tipo de información, pues vamos a tener esa herramienta. Determine las relaciones. Es una parte muy importante, ¿no? ¿Qué relación tiene la tabla alumno con la tabla de materias? Bueno, pues que un alumno cursa una materia. ¿Qué relación tiene la tabla de materias con un profesor? Ah, pues que el profesor imparte la materia. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar, ¿vale? Tenemos que entender que las tablas, aunque vayan a ser varias, todas deben de estar vinculadas entre sí. Bueno, y por último, refinar el diseño. Nunca una base de datos es perfecta, siempre se va a estar refinando el diseño y nosotros lo iremos haciendo conforme vayamos avanzando, ¿vale? Entonces va a ser así de fácil, chicos. Fíjense bien. Nosotros para esto vamos a tener que aprendernos unos conceptos. Una tabla, pues a lo mejor recuerdan Word, Excel, es un conjunto de filas y columnas, solo que pues aquí ya no va a ser filas sino registros, ni columnas sino va a ser campo. Entonces recuerden que lo vimos en Excel y entonces es importante usar el elemento aquí. Sí va a ser campos y registros, nada de filas ni columnas, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar, dice que hay reglas. No se debe almacenar el mismo campo dos veces en la misma en diferentes tablas, excepto que sea la clave. La clave sí se puede usar en diferentes, ¿vale? No se debe almacenar campos que sean el resultado de una fórmula o función. Esos no se almacenan, por ejemplo, ¿no? Si alguien quiere almacenar la edad, pues no tiene sentido porque cambia cada año. Entonces es mejor almacenar la fecha, ¿sale? Y en este caso, pues dice que el tipo de dato debe tener congruencia, ¿no? Imagínense que le piden el nombre y le ponen tipo de dato, fecha y hora. Pues como nombre, fecha y hora, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a diseñar tablas. Las tablas tienen campos, ¿sale? Y tenemos por aquí que los registros se refieren a las filas. Va. Entonces, fíjense bien. ¿Cómo vamos a trabajar en Access? Access es un software bastante sencillo que está diseñado para crear bases de datos. Access tiene 5 objetos, que son tablas, que es donde se almacena la información, que es lo que vamos a hacer. Consultas, que permite que podamos vincular la información de diferentes tablas. Formularios, que permiten crear la interfaz. Informes, que permiten crear herramientas para hacer o formatos para ser impresos. Y macros, que permiten automatizar. Miren, les muestro. Nosotros vamos a tener entonces una base de datos. Esa base de datos que vamos a hacer está diseñada para que simule el proceso de la escuela. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros ahorita tenemos los objetos tablas, consultas, formularios, informes y macros. Aquí están los objetos. Si yo voy a las tablas es el lugar en donde nosotros guardamos la información. Entonces, si le doy a la tabla de alumnos, aquí me dice cómo está almacenada la información. Pero esto es cómo se almacena la información. Y esto, si voy a ir aquí a la vista de ver, diseño, es la estructura de cómo se creó la tabla. Ustedes van a hacer la estructura primero y después van a almacenar. Entonces, solo como aclaración, fíjense bien. Nosotros, por ejemplo, ahorita aquí vamos a poder tener la información, pero no la vamos a rellenar directamente ahí. ¿Por qué?
Porque vamos a hacer una interfaz que es un formulario donde ustedes, por ejemplo, le quieran poner, quiero poner un alumno nuevo, ¿no? Entonces le damos clic al lapicito nuevo. ¿Cómo se va a llamar? No, pues se va a llamar Sofía. Vean cómo ya apareció incluso el número, ¿no? Sofía Juárez Bernal. Entonces, ¿cuándo nació? Nació el 12 del 2002. Vean que incluso no puse los guiones, lo puso la máquina. ¿Qué sexo es? ¿Puedo desplegar la lista o puedo escribirle la primera letra, por ejemplo, F y solito lo hubiera seleccionado, ¿no? Entonces, estado civil, no, pues es soltera. Nivel académico, tiene preparatoria, dirección, no sé, Villada 125. Teléfono. Ok, creo que me fui hasta el final. ¿Sale? ¿Cuánto pagó de inscripción? ¿Cuánto va a pagar de colegiatura? ¿Sí estamos de acuerdo? Le doy aquí en el disquete, que es guardar. Voy a cerrar esta opción. ¿Sale? Y entonces voy a ir a la tabla de alumnos. Y voy a encontrar que el último registro es Sofía Bernal Juárez. Todo lo que le capturamos. Entonces las tablas son la parte importante con la que vamos a trabajar. ¿Sale pues, chicos? Bueno, esta es la introducción. En el siguiente video estaremos haciendo la práctica 1. Yo les voy a pasar, igual por nuestro grupo, un archivo donde vienen todas las prácticas de Access. Entonces yo les iré ayudando obviamente a desarrollar cada uno, pero ustedes van a tener este archivo para que no sufran de qué van a hacer. Yo les voy a enseñar el proceso y ustedes lo van a ir haciendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sale pues. Entonces, vamos al siguiente video. Les explico cómo crear nuestra práctica número 1, que es crear nuestras tablas. ¿Vale? Sale.